Bienvenidos a este podcast, titulado Historiando Ando. Publicaremos 2 capítulos por semana. Los lunes sobre la vida de distintos personajes históricos y algunos datos curiosos. El segundo será los días miércoles sobre lo chingón que es ser mexicano, Jijilt. Se titula nuestro primer personaje, Hitler, donde vamos a hablarles en 3 partes, por así decirlo. Tenemos en la primera, que es su historia, infancia, dónde nació, dónde creció, ¿Qué hizo? etcétera. Después, O sea, ¿qué hizo para ser tan famoso o tan conocido? Porque se supone que el punto del nombre de Historiando es que sean personajes históricos muy conocidos. sí, claro, si no, no hablaríamos de ellos, no hablaría de Lolita, la de los elotes, ¿no? Ni de Carlos, el de los cocos, pues no. Bueno, entonces, esa es la primera parte. En la segunda parte es información curiosa, pícara, chusca, ¿no? Algo que a lo mejor no todos conocemos acerca del personaje. Y nuestra tercera parte de este podcast es posicionar al personaje del cual estemos hablando en situaciones totalmente diferentes, nada propias de su época, y ya lo verán cuando lleguemos a esta tercera parte de la emisión de nuestro primer capítulo. Y entonces, ahora sí, comenzamos con el capítulo número 1 y nuestro personaje es Hitler. Vamos a la parte 1, la historia. ¿Quién es o por qué lo conocen todos? Bueno, Hitler, vamos a decirlo como la primera parte de su información, nació en Austria, así es, escucharon bien. Nuestro Führer no era alemán y no es dato curioso, simplemente es su historia. Así es. Entonces, él nació en Austria, si no mal recuerdo, un 20 de abril del 89. Así es correcto. Entonces, pues empezamos con el nacimiento. Era una familia promedio, clase media. Donde la mamá se dedicaba, como la típica mamá mexicana, a estar en la casa y cuidar a los chamaquitos. Sí, claro, él vivía en un patriarcado, su padre era quien trabajaba, estaba inmerso en círculos militares, políticos, tenía un cargo importante. Específicamente era un agente aduanero. Bueno, entonces esa era la chamba del papá. Bueno, esa es la parte aburrida. Pero lo importante o lo más relevante de su juventud es que él quería estudiar arte. Para ser exactos, él quería dedicarse a ser pintor. Y la parte chistosa aquí es que su papá le decía que no quería que estudiara para ser pintor porque pues eso no era con lo que hacía la familia, ¿no? En la familia eran agentes aduanales, se dedicaban a todas esas cuestiones. Entonces le decía que eso era propio de la formación que le había dado el papá. Era algo estricto, muy disciplinado. Y eso era de gays, eso de ser artistas. Sí, me imagino. Aquí tenemos a una pintora frente a nosotros. Entonces, es como el papá no lo dejó, a él se le ocurrió hacer su primera actuación artística. Entonces dijo, bueno, si no me deja estudiar, él era muy inteligente en la escuela, siempre sí. Era muy aplicado, ¿no? El punto es que dice, bueno, si no me deja, voy a fingir que estoy enfermo. Sí, es que, bueno, vamos a ver un poquito, no a profundidad, pero para contextualizarlos. Era una persona muy estudiosa, obviamente él pues, estaba en la escuela estudiando, obligado por su padre. Ni modo que en la escuela estés haciendo otra cosa que no sé. Bueno, hay gente que aprende digo, no sabe eso. Bueno, al menos que seas el de la limpieza, vas a hacer otra cosa, pero si eres joven y vas a la escuela, vas a estudiar. De mi doña Mari no se andaba hablando. Bueno, tal que... Entonces, él iba a la escuela para estudiar. Ajá. Ok. Pero al seguir sus estudios, y ya un poco más grandecito, su padre quería que siguiera por la línea de nada que ver con las artes ni lo cultural, y él quería fuerza, o sea, él sabía que era bueno lo que hacía, y quería, por así decirlo, seguir sus sueños. Sabía que era bueno, se creía que era bueno. Él creía que tenía talentos, como cuando dices, ay, yo quiero ser cantante porque sí canta. Ajá, o cuando tu mamá te dice que estás bonito, ¿no? Ándale. Es casi lo mismo. Y tú ibas creyendo que estás bonito. Entonces él creía que puede ser artista, pero no era.
tenía 16 años cuando vivía en esa fantasía en la que se creía chico pintor y quería ir a la escuela de artes. Entonces su papá le dice, ay, no, déjate de tontas. Entonces finge que tiene una rara enfermedad y supuestamente, de acuerdo a todos los libros de historia, el profesor o la profesora que tenía en ese entonces era tan tonta como para decir, ay, mira, está muy enfermo, muy grave, hay que correrlo de la escuela. Exacto, es como si hubiera llevado justificantes en similares, ¿no? Algo así de meco. Porque su famosa enfermedad que se inventó hizo que de hecho lo corrieran de la escuela. Pero todo esto, o sea, como punto de... ¿Qué enfermedad te hubieras inventado si fingieras a los 16 años que algo tan grave como para que te corrieran? Como lepra, ¿no? Yo lepra, algo que me dijeran, sabes que no puedes estar cerca de nadie. Entonces sí, algunos... Por eso sí te correrían. Sí, claro, o en estos tiempos por coronavirus. Fingiría en este momento. ¡Coronavirus! Sí, entonces, eso hubiera hecho yo. Si es que me hubiera inclinado por lo de la brocha gorda. ¿Qué es la brocha gorda? Bueno, pues la pintura, en Okay. el buen sentido, si no piensas Okay. nada. Bueno, entonces logra engañar a sus profesores y directores tan inteligentes y expertos en medicina que le creyeron que tenía una enfermedad grave y lo corren. Entonces va, intenta entrar a la escuela de pintura y le dicen, ay no, mijo, tú de talento no tienes nada. Sí, no tuvo éxito en ninguno de sus intentos, lamentablemente. Que fueron muchos. Y desde ahí comienza no una decadencia del personaje en cuanto a su niñez y su crecimiento, pero ya le empieza como enfermo. O sea, ya el chavo, después de que obviamente no lo admite, pues igual se tiene que resignar. Y después de ahí se enfrenta con una noticia trágica, ¿no? Muy desgarradora. Sí, no, yo sí lo entiendo en ese punto. Su mamá muere de cáncer. Entonces, pues tiene que enfrentarse a una vida totalmente diferente, ¿no? Ya el niño ya no quiso estudiar lo que su papá le dijo, así que, pues ni modo. Entonces a su mamá le da cáncer, se muere, él queda en la ruina, lo desalojan de su casa, hace muchos trabajos así como de obrero, hace de todo y hasta termina pidiendo limosna y comida en esos lugares donde alimentan a las personas, pues a los que no tienen, como la casa del migrante aquí en la ciudad de Tijuana. Sí, que es un lugar donde viene la gente que no tiene dinero, que no tiene comida y pues ahí te sirven lo que sea. Sí, no, aquí en la ciudad, les comentamos, viene un sinnúmero de gente de todas partes del mundo a intentar cruzar la frontera para Estados Unidos. Y ven todas las caravanas, ¿no? Las famosas caravanas que aquí... En las que sirven frijoles, entonces él iba a que le sirvieran frijoles. Pero bueno, gracias a eso, pues ya tengo jardinero y un chofer. Entonces, pues también hay que agradecer a la vida por eso, ¿no? Saludos, Joaquín. Y eso fue ya lo que le tocó vivir en su juventud, ¿no? De hecho, hasta se ponía en las calles ahí a estar pintando porque seguía terco en querer ser pintor. Así que se ponía ahí como cuando vas a ser perseverante, luchar por tus sueños. Ok. Bueno. Se ponía ahí en la calle como cuando vas a esos lugares turísticos y están allá, le hago un dibujo, le hago una pinturita y que te dibujan paisajes, que dibujan a las personas. Pues eso era lo que él andaba haciendo por unas moneditas. Unos simples moneditas. Así es, vendía su arte. Imagino que nadie le compraba, porque incluso en su vida adulta seguía practicando la pintura. Sí, y bueno, su arte, mi arte. Y eso fue ya cuando él era joven. Entonces ya de grande, él huye de lo que es el imperio austrohúngaro, porque recordemos que no es alemán, porque no quería estar en el ejército. Entonces le huye a todo lo que era el servicio militar de ahí y llega a Múnich, Alemania. Que curiosamente venía huyendo del ejército, llega con los alemanes y ahí sí se une al ejército de ellos. Pero pues ya eran diferentes ellos. Bueno, Alemania era para él algo puro, era un sueño, no idealizaba a esta raza. De hecho vivía creyendo que sí que eran puros. Entonces le agarró tan amor a los alemanes que cuando fue la primera guerra se enlistó en el ejército. Y le tocó ver cuando Alemania perdió, cuando quedaron pues sin nada,
que los obligaron a firmar lo que era el Tratado de Versalles, que son unos documentos que incluían ciertos puntos en los cuales se decía que los países que hubieran perdido la Primera Guerra Mundial tenían que pagarle a los que ganaron toda la lana que gastaron en armas, en soldados, en reponerles todos sus daños, ¿no? Y el país que perdió, pues era el que se iba a quedar pobre porque todo el dinero se los daba a ellos, le prohibían construir armamento, les prohibieron tener soldados, cosas. Estaban pasándola muy mal, entonces Hitler, como buen alemán, empezó a tener un poquito de coraje por los otros países que fueron los que ganaron y fue quedando en el resentimiento y en el odio, digo, al final de cuentas el señor ya terminó odiando a todos y pues también no lo habían tratado de tan bonita manera. Y al final de cuentas ya estaba en esta situación donde pues opciones ya no tenía y lo único era pues subir, ¿no? Ahora sí que estás en el fondo y de donde sea para salir. Así que el señor ya comenzó a cambiar un poco de ideología, por lo que... ¿Cuál era la ideología? Digo, tratar de formar una nueva, un rumbo para su país mediante la acción de un partido. ¿Y cómo se llamaba ese Un partido? Que se llamaba... El PRI. Bueno, fuera desde ella viene... Morena. Sí, mira, estuviera ganando ahorita. No tuviera coronavirus, tuvieran sus estampitas para protegerse. Fue el Partido Nacional Socialista, que fue pues el titular de este chavo. El partido nazi. El Führer, así es, mejor conocido como nazi. Nazismo. Entonces, el nacionalsocialista, los trabajadores alemanes, nuestro partido nazi, fue lo que pues no lo llevó a ser conocido, ¿no? Porque al final pues también terminó perdiendo, porque pues al señor se le comenzó a subir y el odio, el hambre de poder, el querer hacer las cosas, el estar cansado. Y quería ganar las elecciones y se estuvo postulando varias veces, pero siempre perdía. Pero ni Mike Paloma, entonces, o sea, de todas maneras, aunque estuviera perdiendo, él también después de tanto intentó dar como un golpe de estado en el 1923. Ah, caray. Donde obviamente por su fracaso, pues, al señor me lo llevan preso. Preso estuvo mi chavo, mi Führer, en la 9 cárcel meses. De tus besos. Sí, y tu forma de hacer. Pobrecito, bueno, 9 meses se aventó ahí, pero pues por lo menos fue algo de provecho mientras estaba cautivo. Escribió un libro que se llamaba Mi Lucha. Qué horrible cantar. Se llamaba Mi Lucha, en donde él nos plantea. Sí, lo encierran por andar queriendo dar el golpe de estado. Se queda ahí encerrado y escribe su libro en lo que según él era su historia y porque odiaba a todos y no lo consideraba un... ¿Cómo se les dice cuando es un libro que se vende mucho? Un bestseller. Consideraba que era eso, pero bueno. Que después ya cuando en los datos interesantes ya más adelante está que cuando las parejas se casaban en Alemania, cuando él ya era el Führer, les regalaba su libro de regalo de bodas. Sí, eran como los 10 pasos para vivir sumisamente. De la norma divina. Sumisamente, claro, teniendo muchos hijos. Porque después de eso, de que sale de la cárcel, vuelve a intentar elecciones, hace todo un rollo y al final gana y queda ahí en Alemania, se declara ya dictador y todo el mundo le empieza a decir el Führer y se llama el Tercer Reich cuando él ya está ahí y hace todo su despropósito. Así es que eso fue en el 1933 donde él impone su dictadura, así porque era una dictadura totalmente, ¿no? Que acabó bastante mal, sufrieron muchos. Pero pues bueno, es parte de la historia, ¿no? De lo que... Y de hecho todos los políticos en el que estaban en ese entonces, incluso muchos que estaban dentro de su partido, les dijo o estás conmigo o estás fuera, y todo el que supuestamente quería estar fuera, pues se esperó que fuera de noche y fue y los mató. No directamente, ¿no? Pero mandó que los asesinara. Y ese día en que asesinó a todo el que no estaba de su lado se llamó la Noche de los Cuchillos. Exactamente. O sea, porque los acuchillaron. La Noche de los Cuchillos Largos se llama. Ajá, en 1934. Sí, yo creo que sí ha sido por eso. Los habrán acuchillado con un cuchillo largo. Hombre, o salía el Führer ahí escondido a filerearlos. Yo creo que a lo mejor él era el que los filereaba con la lana. Con un cuchillo largo. Con el voto, ¿no? Ajá. Pobrecitos, pero bueno.
Total que... Bueno, entonces sale, los filerea con el cuchillo largo, eso fue en 1934 y ya se deshizo de todos los que no quieren. Y fue entonces cuando ya Hitler comienza a imponer su ideología, que digo, es una dictadura, no vamos a basarnos en eso. Digamos que no tenías opción, no tenías derecho a no estar con él, no tenías derecho a opinar que no estaba chido la dictadura, el nacionalsocialismo. Entonces, pues no te quedaba de otra, pues y al final todo ciudadano opuesto al nazismo pues va a finalizar en los campos de concentración, que ya es algo que nosotros, o por lo menos todos hemos escuchado y visto. Que es de lo que más se habla y lo que más sale en las películas. Creo que si les preguntas a alguien si sabe quién es Hitler, todos van a relacionarlo con esa parte. Sí, con los campos de concentración, con los judíos, ¿no? Que era Pero cómo estaba todo el rollo, si entramos un poquito más a esa parte de cómo fue de los campos de concentración, de los judíos, cómo es que se manejó, o sea, cuándo empieza la guerra, cómo estuvo todo ese rollo. Bueno, cuéntanos, por favor. Vamos a seguir avanzando, ¿no? En esta cronología, en nuestra línea del tiempo. Vamos contigo, adelante. Hasta aquí me reporto, Joaquín. Bueno, total que después de que este señor ya impone su ideología, comienza a abastecer de armas a Alemania, restablecer o darle una reingeniería a lo que era el servicio militar en ese entonces, porque al final de cuentas una de las pautas de comportamiento, de elección que tenía este chavo, bueno, mi Führer, sí, hay que tenerle respeto, que tenía era que los hombres eran mitad soldados y su otra mitad hombres, pero esa otra mitad no les daba derecho a pensar, sino a obedecer al Führer. Entonces, pues si tú quieres seguir vivo, era, sí, está bien, yo estoy contigo de todo corazón, juntos hasta el fin del mundo. Entonces, digamos que no les queda, pero bueno, con este... Sí, bueno, ya, bla, bla, bla. Entonces, lo que hizo ya que todos decidieron estar de su lado, entonces empieza a hacer muchos soldados, empieza a contratar científicos que eran así los que más sabían, y hace muchísimo armamento, inventa y crea armas nuevas, mejoran muchísimo en cuestiones tecnológicas. Eso fue 2 años después de que él entró, ¿no? Que ya se declaró el Führer, que fue en 1935. Ya comienza a controlar pues, todo el sistema burocrático, el sistema judicial, a la sociedad, obviamente eliminar los partidos políticos, él era el único, ¿no? El sensei, el dios, ¿no? Que fue, que si tomamos en cuenta, él en 1933 fue cuando ya se proclamó Führer. En el 35 ya comenzó a hacer todo lo que era, rompió el tratado que había firmado Alemania y comenzó a hacer sus armas y todo, 2 años después. Y la guerra empezó en 1939, es decir, desde que él tuvo el poder hasta que inició la guerra, se aventó 6 años preparando a toda una nación en todas las cuestiones para hacerle la guerra al mundo. O sea, no es algo que se hizo y luego así a lo tonto, no. Esto requiere mucho tiempo y mucha preparación. Sí, no, él se preparó para ya en el 39, o sea, 6 años después de sus comienzos, poderle declarar o invadir, Alemania a Polonia. Que fue con quien empezó. Que fue con quien comenzó y lo que desata la... Y como Polonia era aliado de Francia y de Gran Bretaña, entonces sus amigos dijeron, hey, ¿por qué le pegas? Vamos nosotros a pegarte también. En contra de mi peor enemigo, que es Alemania. Y entonces Francia y Gran Bretaña se avientan y pues le pegaron al gran enemigo de su amigo Polonia. ¿Por qué? Porque estaba loco este morro, el Hitler, porque él quería un nuevo orden, tenía una sola idea en la cabeza, que era que él iba a dominar todo el continente de Europa y después el mundo. Una sola idea y su idea era dominar el mundo. Es como Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer mañana, cerebro? Tratar de dominar el mundo. No, mira, es que yo no tiendo a imaginar mucho, no soy un hombre de muchas ideas. Ay, pero entonces, ¿cuál es tu principal idea? Dominar el mundo. Güey, no mames, ¿verdad? Imagínate cuando entró al poder, ¿no? Ay, la verdad, yo no les puedo prometer que logremos muchas cosas. Solo una cosa. Dominar el mundo. Dominar el mundo. Muy bien. O para campaña.
Ya es que todos en sus compromisos Su promesa. políticos, yo no les prometo nada. Solo dominar el mundo. Y Las sí, tortas para todos. y les metí, de hecho, esa idea fue la que vendió a todo el alemán que había en ese momento. ¿Por qué? Porque les pasaba anuncios en la tele donde les decía, eran comerciales así bien hechecitos, donde le decía a las familias, tienes que casarte, tienes que hacer hijos, tener hijos, porque son soldados para nosotros, casi se tengan muchos, muchos, muchos hijos, más soldados para nosotros, y les vendía la idea. Y por eso cuando las parejas se casaban, les regalaba su libro de Mi Lucha. Que decía cómo coger. Ajá. No, era un Kama Sutra. Yo creo que su libro era un Kama Sutra. Eran los 10 pasos para el matrimonio exitoso, 10 pasos para tu noche de bodas, Mi Lucha de Hitler. Así, no, pues mira, total que ya después este chavo ya se había echado encima a la Gran Bretaña, se había echado encima, perdón, a otros países, pues, que ya llegó como perro por su casa, ¿no? Juan por su casa. Bueno, como Führer por su casa, querer invadir a otros países, persiguiendo las minorías, obviamente con la intención de obtener más territorio, de tener más ganancia, más soldados, etc. Y de hecho le llevó 2 años ya tener controlada gran parte de Europa y una parte del norte de África. Pero como esto no era suficiente, dijo, bueno, ya estamos casi con toda Europa, ya estamos con los africanitos, ahora vámonos con los soviéticos, con los chinitos, con los japoneses y con todos los que tengan la cara rasgada. Y decide ir, pero no le funciona muy bien la cosa ahí con ellos porque salieron medios canijos en todo lo que fue la Unión Soviética. Y los soviéticos atacaron, aunque estaba Japón estaba del lado de ellos. Y de hecho Japón atacó a Estados Unidos, que no sé por qué, no, sigo sin entender por qué lo ataca, porque ni Chana ni Juana tenía que ver ahí. Mucho rollo. Pero el punto es que le sale mal la jugada cuando ataca, a final de cuentas, pues no le funcionó y a él lo derrotaron en la batalla, se llamó de hecho la batalla de Stalingrado, eso fue en 1945. Fíjate, empezó en 1939 y en 1945 se acabó, o sea, no fueron exactamente 6 años, los mismos 6 años que le llevó prepararse. Exacto. Y 6 años duró con la guerra. Y la batalla en la que pierde es esa batalla de Stalingrado. ¿Pero por qué pierde? Porque cuando fue la Primera Guerra Mundial había un mono también en ese entonces con otro país que igual, pero él sí fue de los países que ganaron, que llamaba Winston Churchill, que era por parte del Reino Unido, del grupo que fue, ¿no? Sí, donde este chavo, pues ya obviamente por su parte, también fue preparando todo, ¿no? Para terminar derrotando. Y él que Hitler, curiosamente Winston y Hitler estaban en la Primera Guerra y al final se enfrentan y pues obviamente Winston desarrolla un gran plan para acabar con él. Bueno, y así fue como, fue empezando el tiempo, vimos otros periodos de 6 años y avanzando igual. Hitler ya fue perdiendo poder, fue perdiendo aliados. Pues digo, ya al final de cuentas también se comenzó a ver con la soga del cuello, pero, o sea, ¿qué fue todo lo que hizo? Digo, al final fueron, ¿qué te gusta? 10 años, yo creo, de oprimir muy cabrón, ¿no? Tanto a su pueblo como al que conquistaba, ¿no? Porque pues el señor se iba haciendo de terreno, de gente. Que todo lo que iba pasando conforme estaba la Primera Guerra, que está súper bien crazy porque él llegaba a un país y le decía a sus soldados, vamos a separar a todos en 3 carritos. En el primero vamos a poner a todos los ancianos, las mujeres, los niños, todos los que no nos sirven para nada. En otro vamos a poner a todos los hombres que se ven acá mamalones, que sirvan para hacer jardinería, para cargar, para minas, para hacer trabajo de albañilería, etcétera. Y eso los echamos en otro. Y en el último, vamos a ver qué cosas tienen que sirvan. Que si tiene una cazuelita, que si tiene ropa, lo que sea, ustedes tráiganselo. Eran 3 vagones. Entonces ya en el primero ya vimos que subían a los que no les servían, ¿no? Pero quitaron todas sus cosas a la gente que mataron. Los fuertes, y en el tercero, o sea, dato curioso, un señor gandalla, ladrón también. O sea que los mataba, les quitaba todo lo que tenían. Había que aprovechar.
No, y pues, digo, obviamente vamos a hablar ahorita de las minorías, de quién oprimía, quiénes estaban en los campos de Pues a los concentración, gays, cómo- en primer lugar. A todos los que le recordaban su pasado de artista que nunca pudo tener. Sí, bueno, eso es lo que vamos a hablar ahorita en los datos curiosos. Vamos a analizar un poquito cada una de sus frustraciones, por así decirlo, y saber, o por lo menos tratar de conocer por qué lo llevaron a oprimir, ¿no? A las diferentes minorías, por así decirlo. Estaban los judíos, los homosexuales, Los minusválidos. Todo el que tenía alguna incapacidad. Ajá, sí, sí, una capacidad. Todo lo que fuera defectuoso, básicamente. Sí, sí, bueno, sí, pobrecitos. Pero bueno, entonces, así era como funcionaba su mandato. Digo, ya al final de cuentas, todo el mundo conoce cómo eran los campos de concentración, qué les hacían, cómo vivían. Yo creo que todos hemos llorado viendo esas películas. Lesbianista. Ay, Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitías tanta maldad? La de niño de la pijama de rayas Sí, también. el de rayos del pianista, la vida es bella, no manches, neta. Fíjate que nunca he podido ver la de la vida es bella. Verga, no sé qué cada vez que la veo, lloro. Es como con los anuncios de Bécalos. Tienen algo, no sé qué. Que me hace llorar siempre. Pero bueno, total que era el racismo, ¿eh? El racismo puro lo que le llevaba a hacer todo este tipo de cosas. Ya al final, eh, bueno, sabemos, ya como dato para cerrar esta segunda parte que es la historia, que es un aproximado de 17 millones de personas los que Hitler logró aniquilar, y entre ellos 6, 7 millones de judíos. No mames, o sea, bueno, pues ya que, ¿no? Y ahorita tenemos sobrepoblación, ahorita ya tuvieron su descendencia, tenemos más. Entonces ahí es Hubiera llegado el calentamiento global más rápido. Ajá. Hasta cierto punto Gracias, no se equivocó tanto. Hitler, pero te pasaste de verga. No era la forma, ¿no? Pero bueno. Y vamos a los datos interesantes. Sí, bueno, ya entonces cerramos esta historia nada más diciendo que pues al final cuando no los capturan, bueno, llega la derrota antes de que los capturen, el Führer decide tomar a su esposa. Ah, es que esa es la parte que no hemos explicado. A la que vamos a decirles ahorita cómo estuvo el rollo. Pero la toma y le dice, mi amor, no podemos dejarnos capturar. Te invito a que te suicides conmigo. Es que él tenía una noviecita que se llamaba Eva Braun. La Eva. Eran Adán y Eva. Ajá. Hitler y Eva. Y la Eva lo acompañaba a todos lados como su damita de compañía, porque no eran oficiales. Entonces ella siempre quería formalizar la relación, nunca quiso porque pues decía que no estaba bien, no se miraba bien ante su grupo de fans que él tenía, porque pues los admiradores tenían que pensar que él era un hombre soltero para que siguiera teniendo... sin debilidades. Ajá, y para que siga teniendo publicidad con las damas. Entonces le decían, no, espérate, va. Luego, hasta que un día le dice, ya cuando ve que está a punto de perder, que ya le está yendo súper, súper mal, le dice a la Eva, ¿sabes qué está bueno? Vamos a casarnos hoy. Entonces se casan y curiosamente al día siguiente es cuando se pierde la guerra. Sí. Y pues cuando le dice, pues nos matamos, como en Romeo y Julieta. Sí, no hubo felices para siempre. Bueno, quién sabe, a lo mejor allá en el país. Pero lo que se No dice, cierto, en el infierno, ¿verdad? porque a ella le dio como una cápsula con cianuro. Fue una pastilla la que le dio así. Y le dijo, tómate esto. Y Toma esta. ¿Qué quieres que me tome? Toma esta. él supuestamente él se disparó. Supuestamente, porque hay otras teorías donde dicen que el chavo huyó a otro país. Huyó con su novio. Sí, eso de que se suicidaran los políticos importantes, los líderes de ejército, etcétera, era un modo de conservar su honor y que no los capturaran. Digo, había muchas otras civilizaciones que también lo hacían de esa manera. Pero se sigue haciendo todavía. Ve los narcos. No, claro, es que nadie quiere pasar su vida en la cárcel. Digo, aquí en México todavía, porque tienen su tele y sus chachas y sus putas. Pero allá... Estaba viendo la serie de narcos y ahí sale que
pues tienen que morir con honor, entonces o se suicidan antes de que los atrapen, Así. antes de que los atrapen, o o saben y pelean con honor y los tienen que matar. Entonces él quiso morir con honor y fue suicidándose y dándole una cápsula de cianuro a ella. Bueno, entonces, ya cerrando esa parte de la historia, vamos a comenzar un poquito con la información importante, información curiosa. La información que cura, Así es. como dice Lolita Ayala. Amiga, saludos. Entonces esta es la segunda parte, datos interesantes, y como el primer dato interesante fue ese, de que se casó y se suicidó al día siguiente, con quien mantuvo una relación durante muchísimos años. Ya mencionamos Eva Braun, pero nunca se casaba por miedo que afectara su imagen. Entonces, cuando está al borde de la derrota, se casa, pero después se encuentran muertos al día siguiente. Sí. Supuestamente sí lo encontraron muerto y él se pegó un tiro y ella les dio una pastilla. Una cápsula de cianuro. Entonces, lo que dicen, estaban los dos muertos. Ay, me los imagino. Ay, no, así tomados de la mano. Ay, no, qué triste escena. Pero bueno. Aunque no dice en ningún lado que estuvieran tomados de la mano. No, por eso te digo, me imagino. No, que hubiera estado muy... Yo no creo, yo creo que como esta morra estaba chingando mucho que se quería casar, se casó y ya le dio la pastilla al día siguiente, él dijo, ya me hice esta, Sí, bueno, ya me voy. Tenemos otros datos todavía. Y tenemos uno que dice que Hitler solamente tenía un testículo. Bueno, ahorita ya en la actualidad sabemos que tener solo un testículo no te afecta en nada, o si tienes una diferente tamaño, que no pasa absolutamente nada, pero en ese entonces... ¿Pero qué sientes cuando tienes solamente un testículo? No sé, yo tengo dos. O sea, no sé qué se sentiría tener uno, pero o sea, bueno, entonces Hitler perdió un testículo en una batalla en 1916. Quiere decir que mientras aquí se llevaba a cabo la Revolución Mexicana, ¿cuándo fue la Revolución Mexicana? Su testículo, ¿no? Después de haber sido un impacto de granada, e inclusive hay una nota, ¿no? Dice que el doctor que lo había atendido, dando la opinión y el testimonio del caso, pues dice que Hitler estaba llorando como una mariquita, que gritaba y gritaba y gritaba, que no podía parar. Pero bueno, ese es otro de los datos que tenemos. Tenemos otro donde... Y otro donde dicen que por eso no se quería casar con Eva, que porque Hitler sí sabía cómo tratar a las mujeres. Que él las trataba... Claro, las quemaba, ¿no? O sea, que él tenía un concepto espiritual de la mujer. Y que siempre era demasiado y profundamente delicado con las chicas. A las chicas que le gustaban. No, con todas las chicas que cruzaban por su vida, menos las judías. Ni las lesbianas, ni las que tuvieran problemas físicos. Siempre cuando tú estuvieras completa y no te fallara nada, cuando estuvieras cogible, te trataba muy bien. Entonces, pues era eso, ¿no? Que decían, ay, no, es que es un caballero. Ay, él sí sabe cómo tratarnos. Sí, Hitler. Ay, Hitler. Ay, bueno, ¿ya vieron qué va pasando? Hazme jabón, Hitler, hazme jabón. Bueno, total que ya vimos que era todo un caballerito, un Hitlercito. Pero bueno, vamos a seguir conociéndolo un poquito más en su forma de ser. Ya vemos que Hitler, yo digo esto, eso no me sorprende a nadie, tenía un pinche humor de la chingada, tenía un pésimo humor. Era, no, el señor sufría de muchas cosas, no solo emocionales, porque vamos a decirles que Hitler se la pasaba medicado todo el tiempo, ¿no? Inclusive dicen que la ingesta de medicamentos tan grande como si consumiera una droga actual, las metanfetaminas, si no me equivoco. Pero bueno, sufría de fuertes desórdenes estomacales también, lo que lo hacía petorrearse muy seguido, muy hediondo. Entonces, eso era... Pero qué tan fuerte podía ser como para que fuera así de relevante, o sea, porque en todos los lugares donde había información de él me salía que tenía eso, que tenía unos pedios, que tenía, que
Y como tenía desórdenes estomacales, eso originaba que tuviera unos pedos demasiado hediondos. No, pero aparte el güey comía también putra de mierda. O sea, ahorita vamos a verlo, no más adelante. Pero Bueno. Que no chingo, o sea, bueno, vamos a seguir contándonos. Otra es que como, pues él soñaba con ganar un premio y dijo... Con que lo reconocieran. Ajá. Con el reconocimiento. ¿Cómo para qué ocupamos el premio Nobel cuando podemos tener nuestro propio premio Nobel? Entonces él prohibió todo lo que era el premio Nobel en los territorios que él había conquistado y desarrolló su propio premio que se llamaba el Premio Nacional Alemán. Para las artes y las ciencias. Porque él era todo un artista que hacía pintura. Entonces igual buscaba el reconocimiento y fue metiendo como a este lado de que tuviera que ver con el arte, con la pintura, que era lo que le gustaba. Pero aparte el señor reconocía, ¿no? Las buenas exposiciones, o sea, reconocía las buenas películas ya de aquel entonces. Sí tenía buen gusto, pero sí, es como yo, me gusta la música, pero no por eso significa que canto. Sí, qué profundo, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Después de esto, Hitler vemos que todavía tiene su lado cultural, que es un coleccionista. Él quiere tener su propio museo de judío, o sea, entonces debería regalar. O sea, mira, a este lo maté en Polonia y tenía... Pero me dejó una cuchara. Ajá, y muy, muy curiosita. Este otro es de este otro país. A ver. Bueno, no importa, pero mira las ropitas que le quité. Sí, o sea, Hitler coleccionaba los objetos de los judíos y consideró en abrir en un futuro el museo de una raza extinta. O sea, porque dijo, ni uno me va a quedar sobre la faz de la tierra, ¿ok? Yo voy a jugar con los judíos y pues que quede un recuerdo de que la gente vea, ¿no? Algo que ya no existe, como ahorita los dinosaurios y pues así, ¿no? O sea, pretendía que un judío fuera como un dinosaurio. Que se recordara, ¿no? ¿Iban a encontrar fósiles de judíos? Pues no sé, me imagino. Algo de algo se extinguió como tu amor por mí. Algo así. Bueno, después. Bueno, y él tenía a una persona que ahí siempre le ayudaba en todo, ¿no? Un amiguito, que era incluso parte de su partido nazi. Pero descubrieron que él tenía antepasados que eran judíos, entonces como era judío tenía que morir. Pero pues el Hitler dijo, es mi amigo y a final de cuentas él sí es alemán. Entonces vamos a darle un título que diga que no pueden asesinarlo. Sí. Y le dio el título de ario honorario. Sepa la hora que es eso. Pero se supone que quiere decir que él y la familia de él eran eso, arios honorarios y que con ellos podía aplicar la excepción de la regla, ¿no? Tenían ya derechos, por así decirlo, en esa tierra, en la tierra del Führer. Pero bueno, este señor, vamos a ahorita analizar un poquito qué fue lo que lo pudo haber llevado a cada uno de sus actos. Vamos a seguir con esos datos curiosos. Dicen que este chavo era fanático de Disney y consideraba que Blancanieves pues, era una de las mejores películas. Ahí hay otro punto. Le gustaba la pintura. Le gustaba Blancanieves. Sabía actuar perfectamente porque fingió una enfermedad. Y ahora sale que le gusta Blancanieves. Soñaba con un buque con los enanitos. No, sí, el señor sí era. Y mataba. No sé qué era. Y mataba a los homosexuales. No, y ese bigotito. A mí se me hace que había algo escondido. Sí, la verdad. No, es que la verdad sí era muy guapo. Búsquenlo cuando era joven, por así decirlo. Creo que no. Sí era atractivo. Bueno, y el punto es que supieron eso de que él era fanático de Blancanieves porque le encontraron unos bocetos que él mismo dibujó ahí entre sus cosas cuando... Él era Blancanieves, ¿no? Ajá, porque lo que no saben es que la cara de Hitler, de Blancanieves era la de Hitler. Soñaba con ser Blancanieves y vivir con sus 7 enanos. Debajo de la mano. ¿Ves? Porque no quería casarse con Eva. Con la pobrecita. Por eso yo creo que está al final. Por eso le dio el cianuro. ¿Cómo chingas se va? No vamos a tener noche de boda. No te va a poder cumplir. Por eso se suicidó. Pero bueno, vamos a... Yo creo que fue porque estaba chingue, seguro. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Y luego tenía también un fotógrafo que era muy cercano a él, y
ese fotógrafo era el que estaba encargado siempre de tomarle fotos en cualquier evento exclusivo. Incluso era el novio seguro. Incluso cuando él iba a dar un discurso o cualquier presentación que fuera a tener pública, le decía, se llamaba Hugo, le decía, Huguito, tómame unas fotos, vamos a practicar, así como cuando nos grabamos en el celular, ¿no? A ver, quiero ver si me veo enojado, porque tengo que verme muy molesto. Y entonces le tomaba las fotos el Hugo y le decía, mira, así te ves. Entonces vamos a hacer otra pose. Y hasta que le tomaba fotos y seguía practicando, hasta que ya se miraba o proyectaba la imagen que él quería. Y todas esas fotos ya después salieron muchísimos años a la luz. Sí, pero sí, le echaba muchas ganas a lo que proyectaba, lo que quería, tenía un poder de discurso impresionante. No era, de verdad, mis respetos por la forma en cómo lograba convencer a la gente, no voy a imponer un miedo, porque neta, qué puto miedo haber estado ahí, ¿no? Bueno, vamos a seguir con algo más de los datos. Dicen, hoy no, es que hasta me dolió de pensarlo, que tenía fimosis, que bueno, para los que no saben lo que sea. Sí, te iba a preguntar eso, ¿cómo se siente? Dicen, bueno, no, o sea, yo no tengo fimosis, pero he visto o he tenido personas cerca que tienen fimosis. ¿Sí? Sí, y sí les duele mucho. O sea, sí, bueno, les digo que es fimosis. Es cuando su prepucio es muy estrecho, quiere decir que no logra descubrir. Se me cayó el teléfono. Que no logra descubrir toda la cabeza del glande. Entonces, digo, todo el mundo sabe que las reproducciones van a recorrer la cabeza y bajar, ¿no? Y pues no. No se le estira. No, digamos que es muy estrecho, entonces no se logra suerte que se cierra, pero no sale de la cabeza. Y solo se ve un pedacito así. Entonces cuando te están haciendo, dando sentones, se jala y se le rompió. No sé. Por eso tenía... No, fimosis es eso, el hecho de que la tengas estrecha, no dice nada más, no estés inventando. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal que será? Yo busqué qué era fimosis y dice, fíjate, dice, estrechez de la abertura del prepucio que impide descubrir el glande total o parcialmente. Pero se rumoraba, no es un hecho, no estuvimos ahí, no estuve con él. Que tiene lógica, porque otro mito es que decían que él se inyectaba testosterona y que hacía eso especialmente cuando estaba la Eva con él. Pero eso no tiene nada que ver. Pues a lo mejor para que le durara más. No es para que no funcione, sino simplemente no puede descubrir tu cabeza, entonces es un dolor muy grande. Imagínate que... Pues a lo mejor la testosterona es para que no te dé, no sé, no le... Bueno, aquí está el toma testosterona también, para atraer a las hembras. ¿Qué otro dato más curioso? Fíjate, sí, porque yo tengo mi teoría de verdad de que Hitler era gay. Mataba a los homosexuales entre mil excusas de otra gente que mataba. Que ese pintor sabía actuar perfectamente porque se fingió enfermo. Era demasiado vanidoso porque practicaba todos los discursos y se tomaba fotografías. Se hizo del rogar porque no se quería casar con la Eva y cuando por fin se casó la hace que se suicide. O sea, la obliga a matarse. Y luego ese bigotito era el único que lo tenía. Su bigote que se ve súper gay y se inyectaba la testosterona cuando estaba la Eva, tenía mal el prepucio, o sea, significa que ni siquiera usaba el pene. Sí tenía ese problema. Era pasivo. O sea, tenía que haber sido pasivo, y gay sí, pasivo. Que a las dos personas que conozco con fimosis son obvio porque les duele. Sí, y luego pueden. Pero ellos sufren, pero ¿ves? Chavos, de verdad vayan al médico, eso es superable, no pasa absolutamente nada, no saben de lo que se pierden, no poder disfrutar, pero bueno. Y fíjate, otra cosa también muy gay es que era vegetariano. Sí, eso es muy gay. Digo, más gay es comerte trozos de carne cruda, ¿no? Pero era vegetariano el vato. Ay, no, es que sí estaba mal, fíjate. Amaba a los animales, o sea, los adoraba, decía que ellos no tenían que sufrir, que estaba en contra de usarlos para los laboratorios, y él, bueno, quería o buscaba poder introducir el veganismo, el vegetarianismo como parte de su ideología. Para que no asesinaran. Para que no mataran a los animales, hazme el puto favor. Podemos matar a la gente, pero a los animalitos hay que cuidarlos. Los animales, ¿qué culpa tienen de que ustedes sean judíos y defectuosos?
bueno, también estaba en contra pues, de que fumaran, decía que les hacía mucho daño, que era un desperdicio. Sí, cero vicios. Su único vicio. Sí, inclusive fue casi hasta modelo de una campaña de cigarros, ¿no? Bueno, solamente la promovió. No Y- fue modelo, pero Y el único vicio que sí tenía, que era así, aparte de las drogas que se metía, el dulce. era el dulce, que dicen que se echaba hasta 7 cucharadas de azúcar al té, que en alguna ocasión hasta lo vieron echarle azúcar al vino tinto. Nunca le he puesto azúcar al vino tinto No, y me llama la no, atención ponerle, porque me quedé pensando y eso debe de quitarle como que lo seco. Un poquito lo amargo, ¿no? Ajá. A lo mejor lo hacía para eso, y a lo mejor en ese entonces no existía el lambrusco. Hitler inventó el lambrusco. Le pones azúcar al vino y ya tienes un Pero lambrusco. bueno, entonces ya dentro de esos datos curiosos. El último y el de los más relevantes también, que es que antes de que fuera la guerra, quería regresarles, como de correr a todos los judíos y quería que los otros países los recibieran. Él le propuso a Estados Unidos y a la Gran Bretaña que recibieran a los judíos que Alemania no quería. O sea, todo se pudo haber evitado, pero estos cabrones no los quisieron. No, es que solo de pensar todas las vidas que se pueden haber salvado, si eso implica. Pero no, cabrones ellos, ¿por qué? Cabrón él. Porque él les dijo, a ver, no quiero esa gente aquí, cuando se hizo dictador, ¿no? Se los regalo, llévenselos, denles asilo. Y le dijeron, no te pases de lanza, ¿yo para qué los quiero? No, yo creo que si les digo, no los llevan, los mato. No creo. Porque él estaría revelando sus planes, estaría diciendo, si no te los llevas, voy a hacer guerra. Ay, mi teléfono. Ya pon el vibrador, silencio. Bueno, Sí. Total que no vuelve a acontecer. vamos a analizar un poquito ya los comportamientos antes de pasar a poner a Hitler en diferentes situaciones. Muy bien, vamos a la parte número 3, que esta se titula... Pero primero vamos a ver por qué podía ser así. Ok. No, primero acuérdense. Bueno, el chavo era de Austria, se fue a Alemania e intentó o logró ahí la aceptación que en su pueblo no tuvo. Su padre lo oprimió, lo llevó a sacar la mierda, lo malo que había en él, actuar así, ser egoísta, pisotear, bla, bla, bla. Dice también que Hitler podía odiar a los judíos porque él le daba a los alemanes la cualidad o la calidad de ser una raza pura. Y vamos a poner en cuenta que los judíos decían que ellos eran la raza pura, directa de Dios. Entonces, pues Hitler dijo, no, aquí el único... Pues directamente los judíos no lo decían. Recuerden que la Biblia dice, las historias, que el pueblo judío pues era el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, por simple hecho de ser el pueblo de Dios, pues ya te das a entender, o para él le da a entender que eran un pueblo superior. Sí, el dominio de los judíos está porque hay un dato donde dice que estaba enamorado de una sobrina. ¿Prima? Una sobrina. Una sobrina, ¿no? Hitler era mitad de Monterrey, mitad... Donde ahí con los parientes se mezclan. Entonces, él, pues obviamente la sobrina lo batió, le dijo, no, tío, por favor, pensé que todo era gratis. Y dijo, creo que no. Ajá, juega con Pancho. Ándale. Bueno, total que... Cómete esta. ¿Qué? Pido. Es que estás claro. Cómete esta, le decía. Juega con esta. Bueno, juega con mi prepucio. Ayúdalo a estirarse. Pues no es que lo tenía dañado. Bueno, total que ya, por eso se dice que odiaba a los judíos, ¿no? A los gays, pues porque el chavo era de closet y pues representaban algo que odiaba ser él mismo, ¿no? Entonces eran un poco los comportamientos que Hitler tenía, que nuestro Führer presentaba y que se han analizado inclusive en mesas de expertos. Como esta, por ejemplo. Claro, como esta. Que yo sigo, mi teoría es que era gay, punto. Sí. Tengo muchísimas cosas para decir que es. Y tú sabes de eso, ¿no? No. Bueno, total. Ahora sí, vamos a nuestra última parte, tercera y última, que es, ¿qué haría nuestro Führer si estuviera en nuestros días en pleno 2020? Claro, en este 2020, ¿cómo se comportaría? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su cara? ¿Qué opinaría? Por eso la primera pregunta es, ¿qué haría Hitler si estuviera en una marcha gay? ¿Qué haría Hitler
Imagínate que él hubiera seguido vivo, porque decían que se fue a Argentina. Si él hubiera seguido vivo, a él le hubieran tocado ver las marchas gays. Definitivamente. Sí, claro. Tal vez yo hubiera salido del closet, ¿no? Hoy ya está súper anciano o ya se hubiera muerto, pero si le hubieran tocado cuando recién comenzaron. Bueno, a lo mejor, si hubiera seguido vivo en nuestros días. Yo creo que se andaría en la marcha. Sí, yo creo que ya se hubiera visto. Creo que sería el típico anciano que está en el antro gay, No sé, no, bueno. en la barra, sentado, viendo a ver qué jovencito está ahí moviéndole todo. Que el jovencito busque que le inviten la cerveza. Y siento que Hitler sería el anciano bigotón que le invita a la cheve a todos. Bueno, yo aceptaría una cheve de Hitler. Sí, claro, del anciano bigotón. Y siendo como era con las mujeres, de que también las asesinaban porque pues, no servían para nada para los fines que él tenía. ¿Qué haría Hitler hoy en día con la marcha feminista y el paro que tuvimos 9 de marzo. Así es. 9 de marzo. ¿Qué diría? Él hubiera sido también... Le hubiera dado a sus empleados. Si hubiera tenido empleadas, ¿tú crees que les hubiera dado el día? Ay, no sé, yo creo... Yo creo que no. Yo creo que les hubiera dado el día si se las hubiera cogido. Creo que para empezar ni siquiera hubiera tenido empleadas si no se las hubiera... Porque es gay. Bueno, es que tomaba testosterona. Bueno, se hubiera podido. Azul. Tomaba pastillitas. Llamada en estos tiempos, pastillita azul, que es muy importante. Entonces cumplía como macho. Y entonces, sí, porque hay un rumor también que dice que él consumía 2 kilos, e incluso lo llegaron a ver que consumía 2 kilos de chocolate al día. Y con lo adicto que era el azúcar, que hasta se la ponía al vino. ¿Qué haría Hitler si le hubiera tocado el boleto dorado y hubiera viajado a conocer la fábrica de chocolate de Charlie? Él hubiera sido el niño gordo, ¿no? ¿El gordo? El niño gordo que se convierte en mora. Si Charlie hubiera ido a la fábrica de chocolate, si Hitler hubiera ido a la fábrica de Hitler. Si Hitler hubiera ido a la fábrica de Charlie, sería el gordo. Si hubiera sido el gordo, que comía 1000 de chocolate y que al final pues le pasa lo que le sucede ahí. ¿Y qué hubiera hecho si le hubiera tocado estar en pleno apocalipsis zombie? Y mira, es que él mataba a mucha gente. Yo creo que hubiera sobrevivido. Hubiera sido acá en The Walking Dead temporada 90, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí le hubiera echado manitas. Yo sí creo que también hubiera sobrevivido. Entonces... Aunque la teoría dice que siempre que es una película de terror, que es una película sobre apocalipsis zombie, sobre el fin del mundo, siempre hay un prototipo de personas que se mueren. Siempre se muere el gordo, el negro, el gay y la puta. Y él era el gay. Y hubiera sido el gordo si hubiera ido con Charlie a la fábrica de chocolate, así que hubiera cumplido con 2. Y así era muy delgado y comía un chorro de mierda. Ajá, por eso a lo mejor se echaba los pedos. Porque Dios no me dio metabolismo así. Bueno. Y nuestro último escenario, que es el trendy en este momento, por lo que todos estamos en cuarentena, gente, de verdad, quédense en sus casas, aprovechen, escuchen podcasts, diviértanse, duerman mucho. Pero bueno, nuestro último escenario en este 2020, ¿qué haría mi Führer si estuviera en esta situación de contingencia del coronavirus? ¿Qué haría? Fuck. Es que mira, yo no sé ni siquiera qué hacer. De verdad. O sea, no pueden verme a la cena, pero está llena de comida. Yo sí tengo miedo. Yo traigo mi like. A él no le hubiera afectado nada de tener alimento ni cosas, porque él siempre se aseguró de traerse todo el alimento y la ropa y cosas de la gente que mataron. Así que eso no hubiera sido un problema. Si hubiera llegado el coronavirus a Alemania, no hubieran tenido problemas por desabastos. No sé, porque ya en la misma situación, ya no puede estar mal. Bueno, quién sabe. Tal vez en Alemania hubiera seguido sus campos de concentración. Ajá. Y los hubiera matado desde que hubiera habido el primer infectado o el primer caso. Yo creo que lo hubiera mandado a quemar para que el virus no se regale. Creo que no habría nadie ahí en Alemania que estuviera infectado.
creo que hubieran sido los más drásticos en las medidas. Sí. Bueno, si yo era muy intenso, yo creo que sí. Ahí sí tendrás un Él no hubiera más. dejado que eso sucediera. Pero bueno, entonces, con esta tercera parte, pues cerramos el primer capítulo de este podcast, imaginando, no es cierto, historiando ando. Historiando ando. Esperemos que hayan conocido un poquito más acerca de nuestro primer personaje, que fue Hitler, de su historia, de lo que le gustaba, de lo que le frustraron, de por qué posiblemente actuó así y cómo actuaría si estuviera en estos tiempos de actualidad. Y si te gustó el capítulo, ayúdanos a compartir. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, que es Amigos Imaginarios 2020. Búscanos en Instagram como Imaginarios. Recuerda, nosotros somos tus amigos imaginarios y vamos a traer para ti 2 programas. El primero es Historiando Ando, que se publica todos los días lunes, un capítulo nuevo. Y el segundo es México Lindo, que es México todos... mágico. ¿A qué no es México Lindo? Es de México Lindo, querido la canción. Este segundo programa es México Mágico, que se transmite todos los miércoles, un capítulo nuevo. Te pedimos que también te unas al canal de YouTube, que le des suscribir y nos apoyes en compartirlo. Esperamos que te haya gustado este primer capítulo. Así es, muchas gracias por escucharnos. Comparte, dale like y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos.